¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión, el análisis por DTV, cerrando una semana que tuvo temas importantes que se han discutido a lo largo de los últimos días, que tienen que ver principalmente en las últimas horas, porque fue ayer cuando se discutió y se avanzó con el proyecto de ley de humedales, tratando de consensuar, y hay un compromiso de buscar ese consenso ya para la próxima semana, en la cual podría haber dictamen de las diferentes comisiones, en este plenario de comisiones. Es la primera vez en muchos años, en mucho tiempo, que no hay un plenario de 3 comisiones en conjunto trabajando este tema, que es el tema de humedales. Se avanzaba con una comisión, que era la de medio ambiente, pero quedaba trunco el tratamiento en otras comisiones. Y otro de los temas que también se avanzó en la jornada de ayer, y hoy vamos a estar también hablando del tema, tiene que ver con modificaciones a la ley de discapacidad, el trabajo que se está haciendo con la nueva ley de lenguaje de señas. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, acá estamos atentos a lo que fue cerrando una semana que fue bastante pasó el eje por la atención, la expectativa que generaba esa reunión, ese plenario de comisiones donde se trató, como bien decías, la ley de humedales, y bueno, toda la expectativa que abre respecto de las dos reuniones que se prevén para seguir tratando el tema la próxima semana. Bueno, ya se anticipa, hay temas que después vamos a estar conversando y mostrando lo que tiene que ver con la agenda de la próxima semana, el presupuesto que se viene también la próxima semana. Pero bueno, de esto vamos a estar hablando con diferentes legisladores nacionales también, y vamos a estar analizando todos estos temas. Señor Sebastián Adida, ¿cómo le va? Bien, muy bien, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. Todo bien. Bueno, sí, estamos cerrando una semana con mucha expectativa. Fueron 2 grandes ejes los que se abordaron durante la semana. Uno, el que comentaba recién José, la ley de humedales. Hay una gran expectativa, una fuerte presión social de organizaciones ambientalistas, organizaciones de izquierda, organizaciones sociales, pero también el martes pasado la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, reunió en su despacho o en una de las salas a los jefes parlamentarios del oficialismo y de la oposición para trazar una hoja de ruta para tratar la ley de presupuesto 2023 que planifica los recursos y erogaciones del Estado. Se definió que va a haber una primera reunión el miércoles que viene. Es posible o está casi confirmado que el ministro de Economía, Sergio Massa, va a ser de la partida junto a secretarios de Estado de su cartera. Así que bueno, estamos pendientes de eso y veremos cómo se sigue llegando adelante. Bueno, y si hay temas que tiene la Cámara de Diputados y para discutir, y no le faltan temas para debatir en comisiones, está ingresando desde el Senado Nacional, porque ayer tuvo por lo menos sanción parlamentaria desde la Cámara Alta, que es el proyecto de ley para aumentar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, pasar de 5 miembros que tiene actuales a 15 miembros. Otro de los temas que también tienen que ver con la agenda judicial, que se van acumulando acá, José, en el Congreso, sí, en la Cámara de Diputados. Sí, sí, porque bueno, tienen claro el oficialismo y sobre todo el kirchnerismo, que acá es bastante refractario a la cuestión de la agenda judicial, lo que decías justamente. Está acá, recordemos, está la cuestión de la reforma judicial, que presentó en su momento un 9 de julio el presidente de la Nación, después finalmente tuvo media sanción y se trabó acá en la Cámara de Diputados, donde ni siquiera se llegó a tratar en comisiones. También la reforma del Ministerio Público, la ley del Ministerio Público, y ahora para muchos es la misma línea que va a suceder con esta ampliación de la Corte Suprema, que tuvo media sanción. Sí, algunos temas, José, que ya en los próximos meses van a ir perdiendo ya estado parlamentario, las sanciones que vienen de la Cámara de Senadores por no tratarse aquí y por caer los tiempos del Congreso aquí en la Cámara de Diputados. Pero sí, Seba, el tema central está planteado con la ley de humedales, por lo menos es la intención del oficialismo, es que haya dictamen la próxima semana, y ese dictamen y esta discusión
en algunos aspectos llega a ser transversal en los principales bloques o interbloques de la Cámara de Diputados. Bueno, en el Frente de Todos está bastante ordenado. No quiere decir que no hayan diferencias, porque de hecho hay algunos diputados que tienen algún compromiso con sectores del agronegocio, pero se logró ordenar y unificar una postura. En Juntos por el Cambio está más disperso. Hay diputados que son refractarios. Bueno, Jorge Vara, el propio presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Burjaile, quizás no están del todo cómodos con esta discusión y desde el Frente de Todos acusaron a algunos de estos actores de estar haciendo un juego dilatorio. Por eso esa jugada astuta de parte del, digamos, el cerebro de esa jugada fue Leonardo Grosso, que apeló a una figura de un tercer espacio, Enrique Estés, el Claro. socialista santafesino, que digamos de alguna forma sale de esa polarización entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para mocionar el emplazamiento de las 3 comisiones. Es un tema de la ley de humedales que no estaba en agenda hasta hace 2 semanas, estaba bastante dormido y se coló imprevista y súbitamente en la Cámara de Diputados. Por lo que está sucediendo en varias provincias de la República Argentina, por los incendios que suceden, por las indefiniciones del Congreso Nacional, por las movilizaciones que se fueron dando, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Entre Ríos, en la Plaza del Congreso, como se dio esta semana, por todas estas situaciones y estas circunstancias es que el Congreso toma decisión política de avanzar a partir también de esto que está planteando el diputado Esteves en el recinto de la Cámara de Diputados y que tuvo el acompañamiento, bueno, de todos los legisladores nacionales. Después vamos a ver en la agenda que estas 3 comisiones que ya pasaron a un cuarto intermedio para la próxima semana, para el jueves de la próxima semana, tienen también a lo mejor alguna diferencia con la Comisión de Agricultura que está citándose para el día martes también para recibir invitados para tratar este tema, la ley de humedales, y también para discutir entre los integrantes de la comisión, solamente los integrantes de la Comisión de Agricultura. Pero el diputado Romero, el diputado de Frente de Todos por la provincia de Corrientes, conversó con Diputados Televisión sobre el tema de la ley de humedales y decía lo siguiente. Bueno, sancionando leyes como la que estamos estudiando en este momento en el tema de humedales. Creo que es una ley muy importante. Sin duda. Porque hay que preservar sin destruir el ecosistema, también hay que buscar el equilibrio entre la producción y la conservación. Sí. Creo que ahí está el problema y la discusión que estamos llevando adelante, porque hay sectores que, sobre todo, que priorizan la producción por el ecosistema, por sobre el ecosistema, y hay sectores que priorizan el ecosistema por sobre la producción. Bueno, yo creo que hay que buscar el equilibrio. Yo creo que tenemos que poner una balanza para que no se vean perjudicados ni el ecosistema tan profundamente, ni tampoco la producción, porque si no, tampoco estaríamos en condiciones de poder ser un país exportador, de ser un país que produzca, si es que afectamos gran parte del territorio protegiendo únicamente el ecosistema, ¿no? Creo que hay que buscar ese equilibrio, y creo que en eso las provincias son las responsables o las encargadas de determinar cómo proteger su propio territorio, es decir, qué porcentaje se afecta al ecosistema y qué porcentaje se destina a la producción, ¿no? Bueno, ahí estaba el diputado Jorge Romero del oficialismo por la provincia de Corrientes. La discusión que ya se pasa para la próxima semana, que tiene que ver con la ley de humedales, que hay muchas posibilidades de lograr el consenso o por lo menos de lograr un dictamen y que llegue el dictamen al recinto de la Cámara para discutirse entre los 257 diputados nacionales. Otro de los temas, hay varios temas aquí en este Congreso de la Nación, en esta Cámara de Diputados, otro de los temas es el que nos va a traer Sebastián, que tiene que ver con Cromañón, que tiene que ver con el inmueble donde funcionó el boliche Cromañón, la tragedia que vivió la República Argentina. Seba, ¿qué nos podés decir? Sí, recordemos que es la peor tragedia que aconteció en el rock argentino en toda la historia, ¿no? Murieron 194 personas, hubo también 1.500 heridos. Fue un parteaguas en su momento. Bueno,
se generó un gran revuelo, hubo un juicio oral contra los responsables, también el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, fue sometido a un jury de enjuiciamiento y fue destituido con las 2/3 partes de los votos, con lo cual a partir de ese momento se empezó a tomar conciencia sobre los peligros latentes para las personas que asistían a locales bailables o recitales muy excedidos en su capacidad o sin protocolos de seguridad, protocolos de evacuación. Estamos hablando de hecho se empezó a hablar de la era post-Cromañón, ¿no? Como para tomar una dimensión del problema. Y este proyecto de alguna manera recoge el guante como para generar un espacio de memoria, ¿no? En homenaje a las víctimas y también a los sobrevivientes. Es un proyecto que impulsan las organizaciones de familiares o sobrevivientes, que tiene como firma principal Paula Penaca, pero además acompaña diputados de todas las extracciones políticas, de casi todos de las bancadas opositoras. Es decir, que no hay grieta en este proyecto, en este debate que va a comenzar en la Cámara de Diputados de la Nación. Exactamente, acá no hay grieta, acá están todos codo a codo defendiendo la misma causa. Es un proyecto que declara al local bailable del 11 sobre la calle Mitre de utilidad pública y sujeto a expropiación, con el propósito de crear allí un espacio dedicado a la memoria. ¿Para qué? Para recordar a las 194 víctimas que murieron a causa de un siniestro que la verdad que era totalmente evitable. Eso ocurrió, recordemos, el 30 de diciembre del 2004, ya cuando estaba en el ocaso del año, en el boliche República de Cromañón. Es en una tragedia en la que hubo además más de 1.500 heridos durante el recital de la banda Callejeros. Los músicos de aquella banda fueron finalmente absueltos. Hubo también toda una polémica, pero finalmente se resolvieron una condena para el gerenciador del local, Omar Chabán, de 18 años, también para el manager de Callejeros, también de 18 años, para el subcomisario, también de una cifra similar de años de condena, y los músicos de la banda Callejeros fueron absueltos. Vamos por favor a la siguiente placa. Ahí está, lo que decíamos antes, el proyecto cuenta con firmas de representantes de casi todas las bancadas y también el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos. Es impulsado por la Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, Familiares de la Matanza, Movimiento Cromañón, Ni Olvido ni Perdón, No nos cuenten Cromañón, Organización 30 de diciembre, Que no se repita y Sin derechos no hay justicia. Es un proyecto que ya había sido presentado en reiteradas ocasiones en la legislatura de Buenos Aires, pero quedó trunco, no pudo prosperar porque no tuvo el acompañamiento del oficialismo que responde al Poder Ejecutivo local hace ya varios años en referencia al PRO, ¿no? Bueno, a ver, la grieta política sobre este tema no se ve por ahora reflejada en el Congreso, por lo que vos nos estás señalando, pero sí se veía en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, hay un contraste entre la actitud que tomó durante varios años la legislatura de Buenos Aires, controlada por una mayoría oficialista, me refiero al oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, respecto acá al PRO, directamente al PRO, ¿no? Al PRO. En cambio, en la Cámara de Diputados parecería haber una transversalidad favorable, ¿no? A el avance de esta iniciativa. Vamos a la siguiente placa, por favor. Perfecto. Bueno, el texto señala que se creará en el local expropiado una muestra permanente que va a reflejar, digamos, la historia de lo que allí aconteció, y se van a organizar actividades recreativas, actividades culturales, informativas. Además, la edificación, digamos, uno de los propósitos de este proyecto es que se puedan conservar las pruebas testimoniales de lo que allí pasó, bueno, las manchas de las manos de las personas que se estaban escapando, todavía quedaban prendas. Bueno, ahora hay declaraciones de vecinos que dicen que el dueño, a quien le fue restituido el inmueble en el 2018 a través de un fallo de un tribunal, estuvo limpiando, lo cual fue muy criticado por las organizaciones de familiares. Pero bueno, de todos modos, este proyecto intenta tener una mirada conservacionista, ¿no? Conservar los elementos testimoniales de la masacre que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica que se debe preservar. Así lo indican los fundamentos del proyecto. Además, se deberá garantizar las acciones de conservación preventiva, curativa y de restauración dentro del predio.
Bueno, esto es un proyecto, repetimos, que fue presentado en las últimas horas Sí. y que ahora empieza ya el tratamiento como cualquier iniciativa, es decir, en las comisiones respectivas. Habrá que ver qué comisiones, ya se sabe qué comisión... Todavía no se sabe en qué comisiones va a recibir giro, pero bueno, uno podría sospechar. Bueno, no sé, la verdad que no hay todavía demasiadas pistas respecto de cuáles serían las comisiones que lo estarían tratando. Esto es lo que te decía antes, Fernando. El inmueble donde funcionó Cromañón sigue en manos de quien en aquel momento fuera el dueño, Rafael Levy, al frente de la sociedad Nueva Sarelux. Bueno, el inmueble, por supuesto, fue, digamos... Le fue sustraída las llaves a quien fuera el dueño, pero en el 2018 el Tribunal Oral Criminal 24 le restituyó las llaves del local, lo cual fue intensamente cuestionado por las organizaciones de familiares. Vamos a la siguiente placa, por favor. Ahí estamos. Bueno, en cuanto al costo de la expropiación, ¿cuál es el valor que recibiría el dueño por la expropiación? Claro. Esta persona de la cual estábamos hablando recién. El valor de los bienes expropiados será fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Todavía no se establece un valor, digamos, por lo menos el proyecto de ley no lo fija, sino que queda liberado después a la resolución del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Y se autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar en el presupuesto general de la Administración Nacional del ejercicio vigente las adecuaciones presupuestarias que resulten para el cumplimiento de la ley. Bueno, esto es lo que marca el proyecto, lo que lleva a pensar que si no hay una tasación en el medio de esta discusión que va a tener el Congreso del presupuesto 2023, si el proyecto se retrasa y se trata, por ejemplo, el año que viene o después de la sanción del presupuesto, está facultado el Ejecutivo para readecuar partidas presupuestarias. Exactamente, sí, tiene ese margen el Poder Ejecutivo para poder contar con las partidas necesarias para financiar la expropiación de este edificio. Recordemos un poco, hagamos una reconstrucción histórica de lo que fue la tragedia. El principal apuntado, ya fallecido, el gerenciador del local, Omar Chaván, había autorizado el ingreso a este local bailable se estima que fueron 4.500 personas las que estaban adentro de un local que tenía autorización para que solamente cabieran allí alrededor de 1.031 personas. O sea, estamos hablando de más de 4 veces de lo que había. Claro. Se habían vendido 3.500 entradas y se calcula que habían 1.000 personas más, además de las personas que habían comprado efectivamente las entradas. El incendio se produjo a partir de una bengala, se encendió una bengala, una persona que prendió fuego una media sombra que había en el techo del local y eso, bueno, generó un humo tóxico que fue inhalado por los concurrentes al local bailable y, bueno, generó la tragedia que ya todos tenemos referencia. Fue realmente una trampa mortal porque las personas quedaron atrapadas, o sea, estaban cerradas, para que tengas una idea, estaban cerrados los accesos, el acceso principal y también los diferentes accesos de emergencia con candado y con alambre. Y bueno, esa fue la razón que generó después esta tragedia de la cual todos lamentamos, ¿no? Claro. Y que marcó un hito en la historia del rock nacional. Claro, y que además para ese momento, para ese entonces, en la mayoría de los boliches se utilizaba casi la misma metodología. Entraba más gente de la permitida, las puertas de acceso de emergencia, en algunos casos había y en otros boliches no había puertas de emergencia. Y si había puertas de emergencia, había puertas que estaban cerradas para que no haya posibilidad que alguien ingrese por otra puerta sin pagar en relación con algún personal de seguridad de un boliche. Bueno, lo cierto es que a partir de ese momento, es como vos bien decís, Seba, hubo un antes y un después de Cromañón. Sí, hubo un antes y un después porque a partir de ahí el Estado y la sociedad en su conjunto tomaron conciencia y desde el Estado se empezaron a hacer inspecciones mucho más rigurosas, clausuras de locales, bueno, se empezó a verificar que estuvieran dadas las condiciones de capacidad para que no hubieran inconvenientes. Eso no implica que no hayan habido otros acontecimientos lamentables, como por ejemplo el que ocurrió en el 2017 en el recital en Olavarría de El Indio Solari, cuando murieron creo que 3 personas habían sido por asfixia. Pero dentro de todo se empezó a acomodar un poco la situación. Yo recuerdo en los años
90 o principios de los 2000, cuando yo estaba terminando la secundaria y había cada lugar que estaba abierto y que no cumplía la más mínima condición de seguridad, era un peligro latente, o sea, claro. Y a partir del 2004 empezó a cambiar bastante la situación, sí. Hubo una reconfiguración de los hábitos en relación a los espectáculos. Esto venía también de una historia de la crisis económica muy fuerte que había en los 90, que derivó también en una decadencia cultural y moral y una desidia de parte de los organismos de control, ¿no? Y bueno, esto terminó decantando en esta tragedia que se llevó la vida de 194 personas. Claro. Bueno, esperemos, gracias Eva por traer este tema y además por, bueno, anticiparnos que eso va a ser uno de los debates que va a venir en el Congreso de la Nación, que va a venir aquí en la Cámara de Diputados y que en definitiva también tiene que ver con el tratamiento, por lo menos de discusión de manera transversal en todos los bloques y de manera, digamos, coordinada entre las distintas fuerzas políticas y no como otros debates que sí se dan en el Congreso que tienen ciertas y profundas diferencias entre los tratamientos que llevan adelante los diferentes bloques políticos. Cambiamos de tema y hablamos con la diputada Landricini sobre temas que tienen que ver con la agenda de la Cámara de Diputados, temas que ya se van anticipando y que van a formar parte de la agenda de la próxima semana en esta Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, una discusión importante es si la aprobación solo va a ser en general o si también la oposición está dispuesta a ir aprobando cada uno de los capítulos, de los artículos en particular, que tienen que ver con las asignaciones a distintos beneficios, a obras, a las provincias, al transporte urbano, a la energía. Bueno, ustedes saben que el presupuesto tiene recursos, o sea, fuentes, y tiene usos, o sea, asignaciones o destinos específicos y generales, y tiene mucho articulado. Por lo tanto, eso, cada uno de los artículos genera una discusión particular. Veremos cómo se genera ese intercambio en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y que plantean los dirigentes de cada uno de los subbloques de Juntos por el Cambio y que los que representan a los gobernadores y que los que representan a sectores de la actividad económica o de las universidades que siempre presentan sus demandas. Bueno, lo que ya sabemos en una discusión de asignación de recursos en un país y en un momento tan particular como este para el mundo y la región. Bueno, ahí estaba la diputada Landricini hablando sobre el proyecto de presupuesto. Hicimos el proyecto de presupuesto presentado la semana pasada, esta semana confirmada después de una reunión que tuvo Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara, con los presidentes de los diferentes bloques. Cronograma por delante, la próxima semana, el miércoles. Falta todavía cuál va a ser la hora que va a venir el ministro de Economía, pero va a ser el miércoles aquí a esta Cámara de Diputados para dar el puntapié inicial a este debate en el Congreso de la Nación. Diputada Romina del Pla, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, a ver, tenemos este tema. Recién Sebastián traía el tema de un proyecto que puede, porque el presupuesto posiblemente genere ciertas diferencias entre oficialismo y oposición, pero este proyecto de tratar de ubicar del lugar de la memoria al edificio, al inmueble de Cromañón, por toda la tragedia que vivió la Argentina en conjunto, no solo la Ciudad de Buenos Aires, sino la Argentina en conjunto, esto unifica también a las distintas fuerzas políticas y usted la tuvo protagonista también en la jornada de ayer en la presentación. Sí, ayer fue la verdad un evento muy importante y a la vez muy duro, ¿no? Porque realmente las familiares, muchos sobrevivientes también de lo que fue la masacre de Cromañón, porque hay que colocarlo en su justo punto, ¿no? Esto fue una masacre porque cuando uno analiza la superposición de responsabilidades que terminan en una responsabilidad del Estado, del gobierno de la ciudad en ese momento, de no haber controlado, de haber permitido semejante nivel de incumplimientos, ¿no? Y sobre esa base, bueno,
efectivamente este episodio terminó no solo con las 194 víctimas directas, porque después hay que contar algo que ayer también los familiares traían a cuenta, que son, bueno, aquellos que en el transcurso del tiempo, desde el 30 de diciembre de 2004 a la fecha, han ido falleciendo por las consecuencias físicas y psíquicas de esa situación, tanto sobrevivientes como familiares, y también toda esa situación ha llevado a cárcel y pena, pero también no nos olvidemos que a la destitución de Aníbal Ibarra en su momento, que era el jefe de gobierno de la ciudad, ¿no? Entonces esto me parece que también es importante. Y bueno, el planteo ayer, la verdad que fue duro porque, bueno, obviamente, no solo escuchar a todos los familiares y sobrevivientes, sino las imágenes, recordar a cada uno, con el correspondiente homenaje. Bueno, lo que están planteando es convertir el lugar en declararlo de utilidad pública y constituirlo en un lugar de la memoria, y de la memoria además para recordar que esto no puede volver a ocurrir y que acá hay responsables, claro, y no es la única masacre. Luego vino la masacre de 11, bueno, de incumplimientos y de digamos, de cómo los funcionarios miran para otro lado con los negocios empresarios y demás. La verdad que hay una sumatoria, por eso nos parece importante, ¿no? Y yo contaba ayer y hoy lo volví a colocar, que bueno, claro, ya pasaron muchos años, claro, ¿no? Y entonces es importante colocar el tema de una memoria, que también es un símbolo de lucha, porque las nuevas generaciones no conocen en todos los detalles cómo fue el tema de Cromañón, claro, ¿no? Y el cambio, ¿no? En definitiva, también donde el Estado, que miraba para otro lado, empezó a mirar un poco más y a controlar el Estado, controlándose a sí mismo. Sí, un poquito. Un poco. Digamos que un poquito. No vamos a tampoco pensar que realmente las cosas están funcionando, porque justamente luego cuando uno ve la cantidad de hechos que se vienen sucediendo con posterioridad y dice, bueno, la verdad que no se tomó la debida nota de lo que significa no cumplir la capacidad real de los lugares, claro, dejar hacer sin problema. Después hubo otros episodios, ¿no? que son muy serios. Claro. Diputada, ayer la llevó al Senado. El Senado aprobó un proyecto para ampliar la Corte Suprema. Ya va a venir acá a la Cámara de Diputados. ¿Qué postura tienen ustedes al respecto? Mira, nosotros vamos a mantener la postura que venimos teniendo en todo lo que tiene que ver con cuestiones judiciales. Nosotros entendemos que la justicia no es independiente ni puede serlo en la medida en que todos sus miembros sean nombrados o directa o con acuerdo del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo correspondiente. Entonces siempre va a haber una subordinación, no solo a los gobiernos de turno o al que los designó, sino también a los intereses económicos más fuertes que dominan el país. Nosotros entendemos que una verdadera reforma judicial tiene que incluir la designación por el voto popular de jueces y fiscales, por supuesto a partir de gente que cumpla determinados requisitos, no cualquiera. Pero si no empezamos por ese lado, bueno, no vamos a tener una justicia independiente. Por lo tanto, nosotros a parches de ocasión y demás no somos parte, no vamos a acompañar, porque además tampoco el gobierno actual del Frente de Todos puede hacerse el desentendido sobre los actuales miembros de la Corte. Los actuales miembros de la Corte, una gran parte han llegado de la mano de ellos mismos, ¿no? Con lo cual no pueden decir no los conocemos a estas personas. En ese punto me parece que nosotros vamos a mantener esta posición, que es nuestra posición histórica. Diputada, en las últimas horas se conocieron reprochables declaraciones del diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, pidiendo cárcel o bala contra los trabajadores del neumático que estaban llevando adelante medidas de acción gremial, ¿no? Bueno, también se conoció que hay un proyecto de declaración en repudio a ese exabrupto y también un pedido de remoción por inhabilidad moral. Es un proyecto del Frente de Todos. ¿Usted está de acuerdo? Y bueno, y también una reflexión sobre ese comentario de Espert en este contexto en el que proliferan los discursos de odio, ¿no? Bueno, mira, está claro que lo de Espert es absolutamente repudiable, pero ¿sabes cuál es el problema? Que parece que él es el que gobierna. Porque el ministro Moroni denunció judicialmente a Alejandro Crespo, que es el secretario general del Sindicato del Neumático, con lo cual
los que son responsables de haber permitido que el conflicto llegara hasta esta situación, porque recordemos que esto lleva meses de discusiones, donde la patronal hizo y deshizo lo que quiso y tiró a largas la negociación paritaria, hizo lo que le vino en gana con la anuencia del Ministerio de Trabajo, y el día miércoles fueron los propios funcionarios del ministerio los que fueron parte de la maniobra que pretendía imponer la patronal, que era cerrar de prepo, de facto, la paritaria 2021-2022, que llevó a toda la situación posterior, a que los dirigentes sindicales resolvieran quedarse dentro del ministerio hasta que no se tuerza semejante resolución y demás. Entonces, toda esa situación y la posterior pedido y denuncia por parte de Moroni contra Crespo demuestra que en realidad lo de Spert es absolutamente repudiable, pero el gobierno en muchos casos termina haciendo lo que Spert plantea. Por lo tanto, digamos, nosotros desde el Partido Obrero, desde el Frente Izquierda, que estamos acompañando a los trabajadores neumáticos desde el primer minuto, porque los hemos acompañado cuando la patronal de FATE intentó un preventivo de crisis trucho hace unos años atrás, hemos denunciado y advertido que se le estaban dando a esas patronales todo tipo de dólares, subsidios, subvenciones para maniobrar en todos estos meses, justamente recontraestoquearse, estafar al fisco, etcétera, y seguir dejándolos hacer lo que quisieron con los neumáticos sin pagarle a los trabajadores lo que corresponde. Los compañeros hicieron un estudio. El costo del salario de un obrero, no antes de este superaumento de los neumáticos, sino hasta cuando este conflicto estaba comenzando, era del 2% de cada cubierta. Entonces, realmente, la situación no tiene no tiene motivo por el cual dejaron que llegue hasta esta situación. Así que lo de Spert, completamente repudiable. Ahora, también es repudiable lo del ministro de Trabajo, que en lugar de buscar una solución, lo único que hizo fue atacar a los dirigentes. Y finalmente, ¿qué tuvo que pasar? Bueno, lo que reclamaban los trabajadores. Acá hay que retomar las negociaciones. Fueron convocados a una audiencia el próximo lunes, que esperemos no esté llena de maniobras como estas últimas, para poder encontrar un curso. Por eso se retiraron del ministerio, levantaron el acampe, ahora están permaneciendo en la puerta de cada una de las 3 fábricas, a la espera de que esta audiencia del lunes realmente encuentre una vía de solución, que es por supuesto lo que todos ellos quieren. Ahora, esto, digamos, dispara también la posibilidad que otros gremios estén pensando en la reapertura de paritarias. Es que es, ¿cómo diría? Cae de maduro que hay que reclamar la reapertura de las paritarias. En primer lugar, tengamos claro que no todas las paritarias que se han cerrado tienen actualización automática por inflación, sino que con suerte y viento a favor algunas tienen cláusulas de revisión, que no son automáticas, que hay que convocarlas. Todo lleva su tiempo y las tiran a largas, y en muchísimos gremios, por lo tanto, cuando se logra la siguiente actualización ya pasaron 3, 4, 5 meses de seguir perdiendo el trabajador con esta inflación imparable que tenemos. Pero después tenemos otros gremios que no tienen esas cláusulas, y ni hablar de los trabajadores en negro no registrados, los monotributistas, que todos sabemos que son víctimas del fraude laboral de disimular la relación de dependencia que en realidad tienen, etc. Entonces, acá el problema del salario, que para citar algún índice último, canasta de pobreza, el salario, la línea de pobreza está que marca la canasta básica está en 119.000 y pico, 120.000 pesos, ya creo que atrasada, porque cualquiera que haya hecho compras estos días se da cuenta que eso tampoco va, y el salario promedio de la economía es de 65.000, o sea que tenemos a una gran parte de los trabajadores, incluso en blanco, por abajo de la línea de pobreza. Cualquier dirección sindical que se precie de las centrales tendría que estar reclamando la reapertura de inmediato, aumento de salario de emergencia para llevar como mínimo el salario a la canasta básica, en camino a la canasta familiar, y tendría que estar, si no le llevan el apunte, reclamando colocando un paro nacional y un plan de lucha. No es lo que pasa. Los dirigentes sindicales ahora se la pasan paseando por la embajada norteamericana, como hemos visto a Yaqui, a Baradel y compañía. Todo lo contrario a defender los derechos de trabajadores y trabajadoras. Bueno, por eso creo que el ejemplo de los trabajadores del neumático es tan importante. Una dirección sindical que realmente defiende a sus
representados. Hay diversas bibliotecas atendiendo la cuestión de la inflación. Está para un sector, todos coinciden en que es un fenómeno multicausal, o casi todos. Algunos dicen que bueno, es la emisión la principal causa, otros sostienen que bueno, es por el fenómeno porque Argentina es bimonetaria. Bueno, ¿cuál es la visión de ustedes y cuál sería la solución para este problema? Mira, nosotros entendemos que efectivamente el problema de la inflación tiene varias causas, pero no para usarlo de excusa, la multicausalidad, sino que el problema es que son justamente las causas que no se atacan. Un primer problema tiene que ver con efectivamente que no hay un verdadero monopolio estatal del comercio exterior y de la banca, por lo tanto se sigue permitiendo que se vayan los capitales como quieren, tenemos más de un PBI afuera, con lo cual en la medida en que no se controla realmente la fuga de capitales, y esto no se resuelve solamente poniendo un cepo a los dólares para importar, está claro que acá se siguen yendo de múltiples maneras los dólares, y no hay un control del comercio exterior que permita e impida que en el interior del país se pretendan cobrar los precios internacionales de granos, commodities de diverso tipo, efectivamente no vamos a poder resolver esta situación. Entonces nosotros entendemos que la única manera de resolver la cuestión de la inflación es con medidas de fondo, estructurales, que por supuesto están en las antípodas de las que piensa tomar este gobierno, ¿no? Diputada, ¿qué valor tiene que después de tantos años, ahora sí el Congreso Nacional tiene, digamos, viento a favor como para tratar y aprobar un proyecto de ley de humedales? Y si cree que esto puede, digamos, paliar esto que decía el otro día Miriam Bregman, de que no hay grieta, ¿no?, en la matriz extractivista entre las dos principales coaliciones parlamentarias. Bueno, mira, nosotros entendemos varias cosas sobre esto. En primer lugar, falta un recorrido para que se apruebe la ley de humedales. Yo no daría nada por resuelto. Lo advertí ayer en la comisión. Primero porque llegamos a este plenario de comisiones después de un emplazamiento, después de que se estaba incendiando medio país. O sea, no que llegamos porque, bueno, había un debate amable, preocupado sobre los problemas y así llegamos a la situación. No, por eso yo ayer un poquito corté el debate cansino. Dije, escúcheme, acá hay que hablar de cuándo se dictamina y qué se dictamina. Porque la situación es muy grave en el país. La desertificación, los desmontes, la destrucción de los humedales, el avance de la frontera del agronegocio, los negocios megamineros por todos lados autorizados, que son la mayoría a costa del ambiente, el problema de los incendios en las islas del Delta, el negociado inmobiliario. Todo eso está generando un daño que en muchos casos es irreparable. Irreparable. Entonces, necesitamos la ley de humedales, pero necesitamos una ley de humedales que realmente sea protectiva e impida que continúe el daño. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros vemos y advertimos? Justamente la semana que viene, teóricamente, se va a dictaminar. Advertimos que no puede haber cambios en los aspectos centrales del proyecto de consenso, que es el que obtuvo en su momento dictamen en la Comisión de Ambiente y que es el que ahora se presentó como el dictamen en cabeza del diputado Grosso. Nosotros estamos, a pesar de que tenemos nuestro propio proyecto, estamos dispuestos a acompañar ese proyecto de consenso siempre que no le alteren los planteos centrales, definición de humedales, objetivos, autoridad de aplicación, etcétera, porque ya conocemos de sobra proyectos que se convierten en completamente anodinos. No queremos una ley de humedales que sea completamente anodina. Y como yo dije ayer, como el agronegocio, como el negocio empresario no entiende de conciencia ecológica, sino que entiende de negocio y bolsillo lleno, no se puede apelar a eso. Necesitamos, por lo tanto, una ley que realmente limite y ponga precisiones sobre lo que sí se puede hacer o no se puede hacer. ¿Por qué? Porque con ley de glaciares y con presupuestos mínimos de cuidado de protección del bosque nativos
más conocida como ley de bosques, ya vimos cómo es esto. Si le achan los principales aspectos, después tenés una ley de glaciares que no protege ningún glaciar, tenés una ley de bosque que no protege ningún bosque. Entonces ya le encontraron la gracia. Acá los gobernadores, por ejemplo, ¿qué hacen? Agarran y rezonifican permanentemente y sacan del semáforo rojo ciertas áreas, las ponen en el semáforo amarillo o en el semáforo verde y chau, desmonte, venta, tala, lo que sea. Lo único que, por ejemplo, durante una parte importante de la pandemia no se alteró fue lo de montes. Acá en el país no podía volar una mosca si no te agarraba Bernie. Pero eso sí, los de montes fueron 2 veces y media a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay que tener cuidado y por eso nosotros alertamos que la ley de humedales debe ser una ley de humedales real, tal cual la acordaron las organizaciones socioambientales que apoyan ese proyecto. Sin podas, sin alteraciones, sin negación en el propio cuerpo de la ley de lo que se pretende proteger. La novedad que se dio en el debate de este año ahora es que, bueno, la presencia de la gente de la Comisión de Agricultura y la Comisión de Presupuesto. ¿Qué es lo que han aportado? ¿Qué resistencias han presentado sobre el tema? ¿Qué es lo que puede hacer variar ese dictamen que había salido el año pasado? Bueno, mira, el tema es que justamente ahora hubo un plenario de comisiones que en el año 2020, cuando salió el dictamen, no quisieron reunirse a discutir el tema. Es más, yo era parte en ese momento de la Comisión de Minería y la única reunión que creo que hubo en la Comisión de Minería, el funcionario que vino del Poder Ejecutivo se dedicó a cuestionar el dictamen que había salido de la otra ley. O sea, realmente una situación entendible, pero inadmisible, ¿no? Aparte siendo todo el mismo signo político. Ahora, integrantes de la Comisión, sobre todo de Agricultura, trataron de plantear que, bueno, que había que empezar el debate de nuevo, traer de nuevo los especialistas, empezar de nuevo a que gire gente. No, ese debate ya fue. Ya se hizo en el 2020, hubo como 6 o 7 reuniones informativas, vinieron de todos los sectores, los que estaban a favor, los que estaban recontra a favor, los que estaban en contra, vinieron todos, se escuchó a todos, todo el mundo opinó, entonces no se puede dilatar el dictamen pretendiendo que haya una nueva larga lista de gente que empiece a justificar por qué va a seguir construyendo barrios privados sobre humedales o va a seguir avanzando sobre los humedales para hacer determinados emprendimientos y negocios. Entonces, eso no se puede admitir. Finalmente, lo que se quedó es se estiró una semana para que consulten a los especialistas que quieran esta semana y el jueves próximo se dictamine. Ahora, vuelvo a insistir, como va a haber un periodo de negociaciones sobre el dictamen, ojo, que no nos encontremos el jueves con un texto que sea imposible de acompañar de nuestra parte y que termine siendo, en un punto no importa lo nuestro, importa que no resuelva las expectativas y las necesidades de los que viven en los humedales, en las zonas cercanas, porque en definitiva son bienes comunes, no son de ninguno, son bienes comunes. Romina, ya estamos anticipando una próxima semana con muchos temas, con muchas discusiones, y dentro de esas discusiones está el proyecto de ley de presupuesto. Proyecto de ley de presupuesto 2023, se lo espera el ministro de Economía. ¿Y qué expectativas hay desde el Frente de Izquierda? Bueno, nosotros la verdad que no tenemos muchas expectativas. Una vez más estamos frente a un proyecto de presupuesto con una estructura similar, es lo que nos tienen acostumbrados en los últimos años. El presupuesto tiene una subvaluación total de la inflación, del valor de la moneda extranjera, y además tiene una redistribución entre gastos e ingresos. Hay recortes muy importantes, por ejemplo, en materia de universidades nacionales, de financiamiento de universidades nacionales. Es muy grave, es un presupuesto de ajuste colocado al servicio de cumplir, con el Fondo Monetario Internacional, con la Secretaría del Tesoro
norteamericano, con los acreedores de todo tipo y color. Entonces es un presupuesto de ajuste, claramente. Ahí, para dar un ejemplo de lo que hasta ahora pudimos estudiar, que ustedes saben que es un documento complejo, extenso, complejo, hay que mirarlo bastante, ¿no? Pero para dar solo un ejemplo, el presupuesto prevé un incremento de ingresos tributarios de un 76% en relación al ejercicio 2022, ¿no? Y a la hora de determinar en cuánto va a incrementar el presupuesto de las universidades, lo incrementan un 53%, 51-53%. O sea, hay una reducción clara en términos de cuánto se prevé distribuir de ese aumento de los ingresos, que a las universidades las tira para abajo. Ni hablemos ya del cuadro inflacionario, ¿no? Que son incrementos muy por debajo, no solo de la inflación proyectada, sino de la inflación de este año, de la que podemos tener clara el año que viene, etcétera. Entonces, el problema es que vamos a lo mismo de siempre, vamos a una reducción del gasto en términos reales sobre educación, sobre salud, sobre empleos públicos, sobre ciertas áreas, y por supuesto un incremento en lo que tiene que ver con servicios de deuda y demás. Diputada, ¿es un proyecto que con algunas modificaciones el Frente de Izquierda podría estar en condiciones de acompañar, o es un proyecto invotable para ustedes por la orientación misma de un presupuesto atado también a las exigencias del Fondo Monetario Internacional? Bueno, es para nosotros invotable por su conjunto, ¿no? Justamente porque tiene esta orientación, está basada en esta orientación. Todo el mensaje es un mensaje de justificación de por qué se reconoce y se somete el presupuesto a toda esta política de ajuste reclamada por el fondo, pero también comprometida en otras áreas, y además también con presupuestos digamos de crecimiento y cuentos sobre lo que viene pasando en el país que son similares a los cuentos que contó Mansur el día que vino. Disculpen, que no es que le estoy faltando el respeto a nadie, pero realmente cuando viene un ministro, como el jefe de gabinete de ministros como Mansur, y dice que hay 6 o 7 provincias con pleno empleo, bueno, ya está. Después ya, viste, como claro, que uno dice, me están tomando el pelo. O sea, uno pierde la compostura realmente, porque que me cuenten que en Misiones, en Catamarca, en Santa Cruz, en Río Negro hay pleno empleo, bueno, no sé, si quiere le traigo a los compañeros desocupados que no paraban de mandarme mensajes diciéndome qué dice este señor. Catamarca. ¿No? Entonces, bueno, el problema es que también hay muchas cosas que están digamos, sostenidas o se intentan sostener sobre presupuestos que no se corresponden con la realidad, ¿no? Romina, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. La diputada Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda, y los temas que tienen que ver con la actualidad en este Congreso de la Nación, los tratamientos que se vienen ya la próxima semana, entre ellos decíamos el tema del presupuesto general de gastos 2023, y sobre el tema, Carlos Selva del oficialismo decía lo siguiente. Hay un tema que para mí nos pone en un fuerte debate desde la geopolítica, que va a ser el tema alimentos. El tema alimentos va a cambiar la integración de los bloques. En el día martes creo que participé, porque tengo un proyecto presentado sobre desarrollo de economías regionales. El diputado Fernández Patrick convocó a una reunión. Sí, la cubrimos. Hubo opositores. Bueno. Habrás visto ahí que hay una discusión muy bien planteada por uno de los expositores. Pido disculpas porque no me recuerdo el nombre. Intercambié con él como para seguir conversando del tema, donde hace una composición del lugar de la geopolítica del mundo a través de los alimentos. Y lo hace desde un punto de vista de una preocupación que si realmente los bloques, como están previstos desde el punto de vista de los recursos alimentarios, de las proteínas y demás, no tienen, digamos, un criterio más amplio, vamos a entrar en una crisis mundial sobre el tema hambre. Entonces, Argentina tiene una ventaja comparativa, pero esto no puede medirse como ventaja si es que no tiene que ver con lo que pasa en el mundo. Entonces, yo digo, esto que hicimos ayer, volviendo a por qué nos juntamos, también hay un marco regulatorio de la legislación con
respecto al tema alimentos. Todos los países tenemos algo regulado con respecto al tema alimentos. Así que creo que esto lo vuelvo a rescatar como un hecho, no sé si no es fundacional, pero realmente de una trascendencia mucho más allá del hecho abstracto que produjimos en un encuentro. Ahí estaba el diputado del oficialismo, Carlos Selva, los debates que tiene este Congreso de la Nación, los debates que tiene esta Cámara de Diputados, y en parte de esos debates están reflejados en las reuniones de comisión. Vamos a compartir la agenda del Congreso, la agenda de diputados para la próxima semana, que tiene algunos días ya específicos, ya marcados para discusiones, para debates sobre distintos temas, y otros estamos esperando todavía que sean incorporados en la agenda. El próximo martes 27 de septiembre a las 2:30 de la tarde, la Comisión de Comercio en la sala 3, esto es en el edificio A de la Cámara de Diputados, varios temas, varios proyectos de resolución a discutirse en el Congreso de la Nación. Está la agenda del martes, la próxima también, que está relacionada con el día martes, pero es a las 3 de la tarde, la Comisión de Agricultura y Ganadería en la sala 1. Invitados los temas sobre presupuestos mínimos para la conservación de humedales. Ahí hay lo que hablábamos antes, la discusión y lo planteaba Romina de Pla, esta discusión con invitados para tratar humedales. Lo que se planteó en este plenario de comisiones y que lo planteaba Romina del Pla es que ya se saldó cuando se discutió el proyecto en el año 2020. La Comisión de Agricultura va a, digamos, en parte a reabrir esta discusión. Posiblemente haya nuevos invitados que no han venido al Congreso en ese momento, y va a ser el momento en el cual se va a discutir este tema puntualmente. Decíamos el martes en la Comisión de Agricultura. Y acá tenemos la agenda del jueves 29, que es el plenario de comisiones. A las 10 de la mañana, plenario de comisiones, recursos naturales y conservación del ambiente humano, agricultura y ganadería, presupuesto y hacienda, anexo C en el segundo piso, la reunión conjunta, el tema humedales. Continúa el cuarto intermedio y ahí ya no hay invitados. Ahí la discusión es entre los diputados nacionales. Sí, lo que planteaba Burjail, el presidente de la Comisión de Agricultura, es que por su comisión no había pasado el presupuesto. Pero es un argumento no del todo consistente, un tanto endeble, porque el proyecto que se debatió en el 2020 y que es la base de lo que va a ser este nuevo dictamen, la verdad es que está accesible y cualquier persona lo puede consultar desde ese momento. Claro. Con lo cual, lo que pasa es que alegar que no tenés conocimientos sobre el contenido del proyecto parecería ser un pretexto, ¿no? Lo que pasa que en realidad la realidad es que esas son 3 comisiones independientes, o sea, nunca pasó por ahí, por Agricultura. Agricultura nunca tuvo la oportunidad de convocar invitados. Ellos tienen proyectos propios, por ejemplo, que seguramente tienen más condicionamientos que los de recursos humanos. Entonces, en este momento la sartén por el mango la tiene recursos humanos, recursos naturales, y evidentemente, pero la cuestión de agricultura sobre todo es el tema de que no me vengan con el dictamen, que nosotros nunca lo estudiamos el tema. O sea, ellos la vieron desde otro ámbito y siempre esperaron que les tocara, y ahora toda la conducción lo lleva Leonardo Grosso con recursos humanos. Pero lo podrían haber estudiado de todos modos. Ahora, esto podría retrasar... Pero no participaron ellos. Habría que ver si esto puede llegar a retrasar la intención que tienen muchos diputados de diferentes bloques políticos, que es que el próximo día jueves dictaminar, en este plenario de comisiones dictaminar. Claro, seguro. Pero es que querían dictaminar esta semana ya. En un momento dado obligaron a un cuarto intermedio desde Agricultura cuando dijeron, bueno, nosotros todavía, recién ahora empezamos. O sea, es atendible la postura de ellos, que es una postura totalmente distinta a la de recursos naturales, obviamente, porque atienden otras cuestiones. Y recordemos, Burjail sostuvo que ellos querían congeniar la cuestión de la producción con la cuestión del ambiente. Pero bueno, digo, es la postura de ellos, obviamente, y tienen derecho en todo caso a traer invitados, y bueno, en todo caso, para que les aporten sugerencias que vayan a llevar el jueves que viene, que evidentemente van a ir por el dictamen. Claro, el 9 de septiembre, perdón. Pues tiene el número aparte. Claro. No, el 9 de septiembre pasado se reunió la Comisión de Ambiente, de Recursos Naturales y Ambiente en Rosario. Ahí la oposición tuvo la oportunidad de llevar invitados y
brilló por su ausencia, no fue nadie ese día. Bueno, veremos. Entonces ya está, ahí tenemos marcada la agenda oficialmente que está. El martes reunión de Agricultura, el jueves el plenario de las 3 comisiones, no solo Agricultura, sino también Recursos Naturales y Presupuesto. El tema es el mismo, el tema es Medio Ambiente y después tenemos que ver cuándo se confirma presupuesto para el miércoles de la semana que viene. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y hablar sobre esta agenda que tiene la Cámara de Diputados para la próxima semana y también seguir charlando con los diputados y con las diputadas nacionales. Pausa, esto es el análisis por aquí, por DTV, ya regresamos. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo. Mi profesión y el montañismo me apasionan. Descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir. Estudio el territorio y los movimientos históricos de la población en Puna y Valle del noroeste argentino. Me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta, que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Hola. Recontra, llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso.
DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Equipar Ciencia es invertir 7.800 millones de pesos en 167 equipos de alta complejidad para fortalecer a 60 instituciones de todo el país. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los 3 llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión. Y si hablamos de proyectos, tenemos que hablar uno que se relanzó, podríamos decir, a lo largo de la semana, que tiene que ver con la creación, José, de la moneda común del Mercosur. ¿Esto qué quiere decir y qué posibilidades hay? Es una moneda única con Brasil. En principio. Con Brasil. Sí, sería con Brasil. Es un viejo sueño. Esto no es nuevo. Esto viene de los tiempos del inicio del Mercosur. Lo pensaron Alfonsín, lo pensó Sarney. Y ahora, y hasta hace un tiempo yo tenía información de que durante la gestión anterior, el gobierno anterior, habían hablado algo con Bolsonaro. Ahora se confirmó todos esos diálogos que habían avanzado y todos los sectores están a favor de avanzar con esa alternativa que en última instancia, si pudiera llegar a producirse, sería una suerte de, a lo mejor tal vez una suerte de convertibilidad nueva y más factible para algunos, y una solución para la cuestión de la inflación tan disparatada que tenemos. Bueno, la cuestión es que, veamos, esto comenzó vamos a algunas placas que tenemos, esto comenzó a analizarse en el seno de la Comisión del Mercosur, la creación de esa moneda. Esto sucedió el jueves de la última sesión que hubo. Justamente un rato antes se realizó la reunión de la comisión, donde expusieron, asistieron a la reunión celebrada el 15 de septiembre pasado en diputados el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, Fabio Giambiaggi, es un brasileño, hijo de argentino, funcionario del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, y también estaba entre los expositores Martín Tetaz, que la tiene muy clara en este sentido. Bueno, la reunión que, bueno, había mucha expectativa por la presencia de Dujovne también, claro. Pero bueno, no hubo ruidos, o sea, no hubo reproches, nada, se habló solamente del tema. Esto atiende un proyecto que
que presentó el 7 de julio pasado el diputado Fernando Iglesias, que es un proyecto de resolución directamente de declaración de apoyo a la creación de una moneda única. Y bueno, vamos a remontarnos a lo que dice el proyecto, que hace un poco de historia y dice que el 19 de agosto de 2021, en el marco de una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, planteó la necesidad de crear una moneda única para los países que son miembros del Mercosur. Este año, en el mes de mayo y durante el foro de Davos, Guedes volvió sobre la propuesta de crear una moneda en común entre Brasil y Argentina. Y la idea fue también tomada por la oposición, ya que en la oposición de Brasil, ¿no? El Partido de los Trabajadores ha diseñado un plan de mediano plazo para crear una moneda regional sudamericana que evite el uso del dólar en el comercio internacional. O sea que ahí sí se extendería a todo el Mercosur esa alternativa. Bueno, veamos otra. El debate sobre una moneda común argentino-brasileña se remonta a los inicios, lo que te decía, a los inicios del proyecto del bloque en los últimos 30 años. La cuestión estuvo en agenda, ya sea con las monedas del Mercosur ideadas por Carlos Menem, el peso real de Jair Bolsonaro y el proyecto de Lula da Silva, por mencionar solo alguna de las alternativas. O sea, acá coinciden todos, es bastante transversal, no solo acá en la Argentina, sino también en Brasil, y eso también se vio durante el debate que se dio en la Comisión del Mercosur. También fueron parte de la agenda regional los criterios a adoptar en la materia de temas afines, como el arancel externo común y la creación de un banco central supranacional. Esto atendería a las dificultades que tenemos en la Argentina y bueno, habría que ver si Brasil nos aceptaría. Esto se habló en el 2019. Bueno, a mediados de 2019, en plena inestabilidad cambiaria, los ministros de Economía Nicolás Dujovne y Paulo Guedes y los presidentes Macri y Bolsonaro estuvieron a pocas horas de anunciar la creación de una moneda común. Esto no se llegó recién ahora lo comentaba Dujovne durante la reunión que hubo. Pocas horas antes del anuncio, la propuesta fracasó por la oposición del presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, temeroso de que la crónica de inestabilidad monetaria argentina terminara contagiando a su país. Es decir, que Argentina y Brasil tendrían que tener cierta simetría desde el punto de vista económico y financiero. Claro, hay una... de esa manera hay una asimetría, digamos, con Brasil, muy clara. En ese momento, y si bien nosotros veníamos de 2018, una fuerte devaluación, una inestabilidad, en 2019, cuando la cuestión parecía estar un poco encuadrándose, después vino otra devaluación fuerte, se habló eso, pero bueno, no estaba, se tienen que poner todos de acuerdo en el Brasil. Y la creación, José, de una nueva moneda, no la adopción del real como moneda. En principio sería una nueva moneda, pero también, hablándolo por ejemplo con Martín Tetaz, no descarta la posibilidad de que nosotros lo adoptemos como el real. En lo que se llegó a hablar en tiempos de Menem era el peso real, inclusive, una nueva moneda. Habría que ver, ahora estamos bastante distanciados de la posibilidad de hacer porque, bueno, nuestra inflación y nuestros problemas económicos. Hoy existen dos propuestas de solución del dilema inflacionario argentino por parte de la oposición. La de garantizar por ley la independencia del Banco Central y la de dolarizar. Una moneda única con Brasil aunaría las virtudes y disminuiría los problemas conexos en ambas propuestas. En cualquiera de sus variantes, bilateral, sudamericana o mercosureña, una moneda única con Brasil subordinaría la emisión monetaria a un banco central exterior y a un acuerdo con un país, Brasil, cuyas dimensiones hacen que Argentina sea un socio menor. O sea, Brasil vendría a ser lo que es Alemania estaría cediendo a tu soberanía monetaria. Eso también es un arma de doble filo, ¿no?
Sí, a pesar de que de todas maneras la coincidencia y lo que se veía también en la comisión era que es un tema en el cual casi todos están de acuerdo. Nicolás Dujovne en la visita a diputados dijo que estaríamos hablando de la opción de una moneda para la Argentina que garantice la estabilidad macroeconómica más allá de quién gobierne. Además, es una idea que tranquilamente puede integrar a los países del cono sur latinoamericano. O sea que se podría llegar a extender a otros países. Brasil tiene niveles, decía Dujovne, bajísimos de inflación. Este acuerdo traería menos riesgo de previsibilidad, de reversibilidad, mejoraría las reservas de nuestro Banco Central y ayudaría a la conformación de un banco supranacional que ayude a la región. Lo que hay que tener en cuenta, y en cuanto a perder la soberanía, recordemos lo que fue la convertibilidad. O sea, ahí sí no teníamos, teníamos que estar restringidos. Claro. Y con relación a la alternativa de una dolarización que muchos plantean, acá lo ha planteado Cacase, lo ha planteado también Martín Tetaz, esa alternativa como soluciones extremas ante situaciones extremas. Claro, también. Y además esto dispararía, si hay un acuerdo entre Argentina y Brasil para una nueva moneda, dispararía que los otros países del Mercosur también se sumen. Claro. Digo, por el volumen territorial sí. que tiene Argentina y Brasil. Sí, ¿no? Sí, y el peso, obviamente, en la región. Pero lo que sucedió en Europa para poder tener el euro fue cierta estabilidad en todos los países. Claro. Cuando se estabilizaron, ahí estuvo el euro. Y después ahí empieza después el cumplimiento. Y lo que llevó a solucionar problemas históricos de que España e Italia, que son los más parecidos a nosotros justamente, que eran los que más tenían problemas de inflación. Claro. Justamente si uno veía la lira, por ejemplo, la cantidad de ceros que tenía, claramente hablaba de un país que ha tenido mucha inflación. Lo que decía Dujovne también era que el cambio de gobierno acá echó por tierra todas las negociaciones de ese momento. No fue el único expositor, también decía que Fabio Giambiaggi, hijo de argentinos, vive en Brasil, relató que él estuvo a través de un video que había grabado y expuso lo siguiente. En el año 99 escribió un artículo con Roberto Labaña en el que plantearon que la región debía tener a la Argentina y a Brasil como protagonistas de acuerdos bilaterales de moneda única. Hoy no hay espacio, admitió, político en la sociedad brasileña, en el establishment, para que haya una renuncia a la soberanía que esta implicaría, que está implícita en el proceso de integración monetaria, en cuanto a una moneda común. O sea, sería más factible que nosotros adoptáramos el real que ellos adecuaran a un peso real, digamos. Los procesos de integración monetaria como los que se dieron con el euro, o los que Labaña y Giambiaggi proponían en el año 99. Eso, bueno, dependerá, de todas maneras decía Giambiaggi que ahora está muy difícil la posibilidad de que con nuestra inestabilidad, muy difícil convencerlos a ellos, claro, a los brasileños, de eso que estuvimos tan cerca en el año 2019, pero de todas maneras podría ser factible eventualmente si se llegara a un acuerdo y si Brasil, y con un cambio de gobierno, inclusive tal vez con Lula, habría más posibilidades inclusive claro, de llegarse a Siempre eso. Es mucho más factible cuando son gobiernos de signo político más afín, ¿no? Claro, seguramente. Lo que sí también decía, en ese momento, en esa reunión, estaba anotado también para hablar Martín Tetaz, llegaba la hora de la sesión, entonces quedaron en una nueva reunión. Entonces lo que hice fue, le pregunté a Tetaz qué es lo que iba a decir, y esto es lo que iba a decir. En principio, algunas de las cosas que iba a decir. La propuesta es muy superadora, por muchas razones, es muy superadora a la dolarización. Con dolarización o con realización, o sea, la adopción del real o convertibilidad al real, parás la inflación.
converges monetariamente al país con el cual te estás juntando y por lo tanto baja la tasa de interés, baja la inflación, baja el riesgo país. Todo esto es el lado positivo y pasa en ambos casos. También le pasaría también a Brasil. Pero la ventaja de ir al real es que tenés menos vulnerabilidad cuando el país devalúa el tipo de cambio. Recordemos que la convertibilidad, por ejemplo, nos afectó fuertemente cuando Brasil devaluó. Claro. Entonces, en ese momento nosotros no nos pudimos reponer. Y acá justamente es lo que dice Tetaz. Ahora, la gran experiencia argentina con la convertibilidad es que nunca resistió la devaluación de Brasil de enero del 99 y entró en una recesión en ese momento. Después terminamos en la deflación. Qué tiempos aquellos, que terminó en el 2002, nunca pudo corregir la Argentina eso. En cambio, si nosotros, en vez de haber estado atados al dólar, hubiéramos estado atados al real, en ese momento no nos hubiera hecho nada la devaluación del real. De hecho, probablemente hubiéramos evitado la crisis de 2001-2002. Esto decía Tetaz, que también exponía la teoría de las áreas monetarias óptimas de Mundell, que recomienda esencialmente que vos busques una convergencia, una moneda con la cual vos tengas un ciclo común, no necesariamente con el dólar, porque justamente no tenés nada en común con Estados Unidos, por ejemplo, pero sí con Brasil. Le pasa a tu economía lo mismo que le pasa a la otra economía en general. Claro. Entonces, esas son las diferencias. Eso no pasa en Estados Unidos, las crisis en Estados Unidos no tienen nada que ver con las nuestras, pero sí nos pasa con Brasil, entonces nos conviene ir a una convertibilidad eventualmente con ese país, que sería ampliamente beneficiosa. Después él dijo, a ver, vamos a la siguiente placa, que son las ventajas políticas que decía, para nosotros es mucho más fácil desde el radicalismo al peronismo. Todo el mundo simpatiza con la idea de una moneda con Brasil. No sería lo mismo con el dólar, por ejemplo, que no todo el mundo estaría muy de acuerdo. Claro. Y en Brasil también estarían de acuerdo con una moneda común con la Argentina. Estaba de acuerdo Lula, estaba de acuerdo Bolsonaro. Entonces, gane Bolsonaro o gane Lula, decía Tetaz, hay un plafón político para ir a buscar esto. Claro, con el relato de la patria grande también puedes salir a buscar los votos del oficialismo, ¿no? También, sí, sí. Por último, mejora mucho la integración con el país con el cual se hace la moneda común, o en este caso la convertibilidad. Eso hace que sea mucho más barato el comercio internacional con ese país, aumenta la integración, va a aumentar mucho el flujo comercial que tenemos con Brasil y entonces potenciaría mucho la región. Esas son las ventajas de las que hablaba Martín Tetaz en líneas generales sobre este tema. Bueno, todo eso lo va a decir en la próxima reunión porque ¿cómo quedó esa reunión de la Comisión del Mercosur? Terminó hablando el diputado Arroyo, que les dijo al presidente de la comisión que ellos se tenían que retirar porque había una porque estaba la sesión, pero antes tenían la reunión del bloque, entonces no querían ir yéndose de a uno porque iba a significar un destrato, una desatención. Y también los radicales se tenían que ir aparte porque había comisión, entonces le pidieron a Tetaz y Tetaz dijo, bueno, que mejor hablaba en la próxima reunión. Claro, bueno, los temas que están en discusión en el Congreso de la Nación y el tema de la moneda única con Brasil es otro de los temas que han traído los propios diputados nacionales con invitados particulares que han venido a esta Cámara de Diputados de la Nación. Hablando sobre los temas del Congreso, el diputado Carlos Ponce, diputado del Frente de Todos por la provincia de San Luis, hablaba de la siguiente manera. El proyecto tiene que ver con muchos pasa, ¿no? Que fallece el titular, sí, el trabajador, y quedan los problemas después legales, y que como tiene gratuidad el titular, una vez que fallece, los familiares para seguir reclamando no tiene gratuidad. Entonces, la idea es que tenga gratuidad todo lo que está relacionado, por supuesto, con el trabajador, con ese vínculo con el empleador o con la RT. Entonces, bueno, la idea justamente es ampliar a que la gratuidad también tenga que ver con aquel familiar, esposa, que tenga que reclamar todo. Y perdóneme, una pregunta, la verdad, en serio consulto, con este nivel de modernidad donde hay tanto WhatsApp y tanto mail,
se sigue utilizando el telegrama como... Yo he ido al correo hace poco y he visto gente que envía telegramas todavía. Sí, en la carta documento está muy vigente. Exactamente, pero para este tipo de trámites, para este tipo de trámites sigue siendo el telegrama el camino. Pensé que a lo mejor se evacuaba a través del WhatsApp o del mail, por eso preguntaba. No, está bien. No, yo creo que con el telegrama es cuando, digamos, queda la notificación fehaciente, ¿no? Al empleador y, bueno, y empiezan a correr, digamos, los términos y tiempos. Por eso es que, excepto que se legisle y haya algún otro método, mientras tanto va a ser el telegrama o carta documento. Bueno, ahí estaba el diputado Carlos Ponce del oficialismo, diputado de Frente de Todos por la provincia de San Luis, los temas que tienen que ver con las relaciones laborales, los temas en discusión que están en esta Cámara de Diputados de la Nación. Diputada Carolina Yutrovic, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos una vez más. Bien, bien, aquí estamos. Bueno, una semana que se cierra, más allá de que no hubo recinto, pero fue intensa también en los trabajos de comisión. Se anticipa una semana también venidera que va a ser también intensa con varios temas. Hay un tema en particular que ustedes lo estuvieron discutiendo, que posiblemente la próxima semana haya dictamen, que esta semana fue informativa porque recibieron a organizaciones sociales y que explicaron puntualmente las vivencias de ellos y por qué es necesario ampliar esta ley, que tiene que ver con una ley de barrios populares. Sí, justamente. El registro, ¿no? El registro, o sea, es una ley que, bueno, tiene un carácter integral, ¿no? La que llamamos comúnmente la del RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. Y también estuvieron autoridades de la Secretaría de Integración Sociourbana explicando por qué es necesario hacer una modificación, ayornar sería la palabra exacta de esta ley, en función de que esta ley fue aprobada en la época del 2018, en el año 2018. Ahí estamos hablando del gobierno de Mauricio Macri. Mauricio Macri. Creo que, bueno, ahí hay un punto que creo que todos resaltamos, ¿no? Tanto de nuestra bancada como la de Juntos por el Cambio, que viene a ser una ley de esas que establecen realmente una política de Estado porque está trascendiendo, y la idea es esa, que tenga trascendencia de un gobierno a otro, por más que sean de signos políticos distintos y también con una cierta ideología de fondo diferente, ¿no? Pero que esta tiene esa particularidad y eso nos parece muy valioso porque la realidad es que regularizar tanta cantidad de barrios informales no se hace en poco tiempo, no se puede hacer en un solo periodo de 4 años o de 2 años. La realidad es que necesitamos un largo plazo porque la situación de estos barrios se viene generando desde hace desde décadas, ¿no? Claro. Lo que normalmente llamamos villas, y está bueno que se haya tomado, digamos, del Estado una política bien activa para lograr poner esos espacios, esos hábitats que por lo general están en zonas urbanas, en condiciones de vida digna. Claro. Así que las modificaciones tienen que ver con algunos puntos en particular, como es incorporar barrios que al anexo a un registro especial que existe, que se hizo por decreto durante el plazo de este gobierno, y que aumentó considerablemente la cantidad de barrios que se han registrado, a ese listado original que hubo al momento de sancionar la ley. Entonces, por un lado esto que permite que el Estado pueda, digamos, dirigir recursos que justamente son importantes, ¿no? O sea, no nos olvidemos que hay organismos internacionales que hacen su aporte, el propio Estado Nacional, pero también nosotros hemos dictado algunas normas, digamos, en la Cámara para que un porcentaje de ciertas recaudaciones de impuestos vayan también a ese fondo, porque son obras, la verdad que en algunos casos de un gran volumen las que se necesitan hacer y que no se hacen en una sola etapa, ¿no? Claro. Obviamente. Yo doy ejemplo en Tierra del Fuego, por lo menos en la ciudad de Ushuaia, en la ciudad de Río Grande, los financiamientos hasta ahora, en lo que va de 1 año y medio de
ejecución de ese fondo del FISU que le llamamos, ¿no? Ese fideicomiso especial que tiene la Secretaría de Integración Sociourbana, allá ha llegado en obras de hasta 400 millones, ¿no? Para poder regularizar, hacer movimientos, reubicación de casillas, o bien el tema de empezar con la delimitación de calles y de colocación de servicios básicos como agua y cloaca. También complementando con financiamientos de Lenosa, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, esto en un barrio de Río Grande también lo mismo, poder empezar a hacer cordón cuneta, pluviales, ¿no? que hacen a la calidad de vida, claro, porque si no son lugares que se llenan de agua, de barro, según lo dictamina el clima. Y digo, lo mismo está pasando seguramente en todos los barrios de acá de la ciudad, de la provincia o del resto de las jurisdicciones, ¿no? Que tienen esta condición donde tenés que empezar a veces desde lo mínimo, ¿no? Que la gente no siquiera tiene agua potable cerca, ¿no? Carolina, ¿es financiamiento propio de la Nación, únicamente exclusivo de la Nación, o hay también, digamos, financiamiento que acompaña a la provincia, acompaña al municipio? No, en el caso, por lo menos digamos, conozco de casos donde la Secretaría de Integración articula tanto con los municipios como con los gobiernos provinciales, y de acuerdo al tipo de obras que se vayan a hacer, por ahí también se articulan o coordinan esto de combinar recursos, ¿no? Por eso decía, nosotros tenemos el caso de algunos municipios que lo están haciendo articulados con un financiamiento de un organismo nacional como el Lenosa, ¿no? El que tiene que ver con el tema de aguas y cloacas. Entonces ahí podés combinar. Sí, la ejecución de las obras se hacen por separado. No nos olvidemos que otra de las características que tiene este fondo es que una parte, un porcentaje, se tiene que hacer, se tiene que ejecutar con trabajo comunitario y cooperativo, ¿no? Para involucrar inclusive a los mismos habitantes del barrio. Y bueno, son las experiencias que ayer contaban, el miércoles creo que fue la reunión, contaban los mismos digamos, los mismos referentes, ¿no? de los barrios populares, donde decía que había habido también un derrame de esas obras de regularización, de mejora de condiciones, también se vio, digamos, trasladada a la generación de trabajo para los propios vecinos de esos barrios. Y otro tema, bueno, de los que importan también son modificaciones de plazos, ¿no? Que tienen que ver con esos plazos que tienen para accionar hacia los desalojos de las familias. O sea, la ley en su texto original preveía 4 años para que, digamos, después de ese tiempo los propietarios, o incluso pueden ser, no sé, representantes de municipios que quieran accionar para desalojar a las familias, se extienda un poco más ese plazo en función de la práctica, ¿no? de la realidad que está llevando un poco más de tiempo llegar a esos procesos de regularización y de declaración de utilidad pública y expropiación, etcétera, de esos terrenos, ¿no? Así que bueno, son de las cosas principales que tiene este proyecto, y también modificación de las facultades que tiene. Algunas tenía el AVE, ¿no? Este organismo nacional que tiene que ver con los bienes del Estado, y que se traspasan ahora a la Secretaría de Integración Sociourbana. Diputada, una porción de lo recaudado por el aporte extraordinario de las grandes fortunas va destinado a financiar este programa, ¿no? Exactamente. Ese, y hay otro financiamiento que tiene que era el impuesto país. Sí. También van a, digamos, un porcentaje, y la información que nos daba la representante de la Secretaría es que los fondos se vienen ejecutando casi en un 90%, o sea que también tenemos que ir pensando otras fuentes de financiamiento a futuro, ¿no? Claro, porque esta ampliación de la cantidad de barrios populares registrados en RENAVAP va a implicar un impacto fiscal. ¿Esto está contemplado en estas partidas adicionales, están contempladas en el diseño del presupuesto que se va a empezar a tratar en los próximos días? Entiendo que no, esta cantidad, entiendo que no, porque obviamente el presupuesto fue diseñado previo a la sanción de esta ley, pero por eso justamente es el pedido, ¿no? Que nos hacían tanto los representantes de la Secretaría como la de los barrios populares, que empecemos a prever, a ver si se puede lograr algún financiamiento estable, ¿no? Porque el de aporte de las grandes fortunas fue por única vez. Entonces, decir, bueno, empecemos a pensar, ¿no es cierto?, para próximos ejercicios, y en función de que
hoy se incorpora este nuevo listado. Obviamente que ya empiezan los trabajos desde los distintos lugares, municipios o provincias o la misma nación, a diseñar qué cosas necesitan, qué obras necesitan esos barrios. Entonces, bueno, habrá que prever de un tiempo hacia adelante esas planificaciones, cuántos recursos implican, y ver de dónde empecemos a trabajar y a pensar dónde podemos encontrar un financiamiento o, digamos, de acá se pondrá un poco más allá, etcétera, o financiamientos específicos que ya tengan algunos ministerios, como el de Obras Públicas, se puedan destinar a estas obras de los barrios populares, ¿no? Diputado, usted es vicepresidenta de Industria, pensaba en el proyecto de ley de compra argentino, que quedó en veremos, que quedó con un dictamen a punto de ser tratado, pero bueno, no estaban los números, evidentemente. ¿Qué se sabe de ese tema? Sí, ¿Se sigue por la ahora negociación? seguimos sin esos números, todavía no tenemos, digamos, un avance en lograr esos números. Es verdad también que por ahí hemos estado priorizando poder sacarlo de agroindustria, el proyecto ese y algún otro, que era lo que nos quedaba pendiente, que tiene que ver con lo que priorizó también el ministro Massa, ¿no? Bueno, que antes estaba aquí en la Cámara, y luego nos dijo, bueno, por lo menos avancemos en esto, que había más cercanía de acuerdo. Ya sacamos biotecnología, el otro día se promulgó la de automotriz y autopartista, que pudimos acompañar al presidente y al ministro en la planta Ford en Pacheco. Que es un importante avance, ¿no? Lograr esta ley automotriz de financiamiento y de mejora, digamos, de las inversiones, de las condiciones para inversión. Y nos falta dar, es lo que tenemos pedido desde el Ejecutivo, darle prioridad a lo de agroindustria. Lo de compra argentino para nosotros también es una prioridad, pero no todos los bloques piensan lo mismo. Y bueno, esperemos que podamos avanzar, porque sería una pena. Me parece que también tiene que ver con esto de incentivar y promover, digamos, a través de las compras públicas la actividad económica. Pero ahí todavía no están los números. Bueno, vamos a ver si, digamos, desde las propias gestiones del actual ministro de Sergio Massa, por ahí se logran avances con los sectores que tenían dudas o que tenían algunas objeciones para votar el proyecto como está. A ver, y hablando de números, empieza a trabajarse el proyecto, la ley de leyes, que es el proyecto más político que van a discutir ustedes, que es el presupuesto. Sí. Carolina, le pedimos un minuto porque vamos a ir rápidamente a nuestro móvil, al anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación, porque está Luciana Fernández con nuestro móvil. Luciana, buenas tardes. Adelante. Hola Fer, muy buena jornada para vos y para los compañeros que están en el piso. Nosotros nos encontramos aquí en el anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde en minutos nada más está previsto que se lleve una jornada donde van a presentar la Ley Federal de Lengua de Seña Argentina. Y para contarnos más al respecto sobre los disertantes y sobre, bueno, en qué consiste esta presentación de esta ley tan importante, los voy a dejar con la diputada nacional Dina Resinovsky y también con Analía Rodas, que es la intérprete, así que yo voy a salir del móvil y las voy a dejar como protagonista a ellas dos y le voy a pasar mi retorno a la intérprete. Diputada, bueno, ¿puede contarnos? Hola, buenas tardes. Sí, estamos acá presentando un proyecto que lleva mucho tiempo ya de trabajo en todo el país por distintas organizaciones de personas sordas para poder reconocer la lengua de señas como la lengua natural de las personas sordas en todo el país. Es un proyecto que estamos firmando junto al diputado Grosso, diputados de distintos partidos, porque creemos en la transversalidad de este tema y en la importancia de que en Argentina se reconozca la lengua de señas como la lengua natural de las personas sordas. Dina, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás, Fernando? Muy bien. Analía también, buenas tardes. Hay movilización fuera del Congreso de la Nación pidiendo por este proyecto de ley. Hay una movilización de la sociedad que ustedes enseguida lo están percibiendo y están poniéndose de acuerdo, como usted bien está señalando. No hay grietas, hay necesidad de avanzar con este proyecto.
Totalmente, por eso nació este proyecto, el proyecto es 100% de las personas sordas que lo trabajaron a través de los encuentros regionales que tuvieron durante todo el año pasado, y es el proyecto de ellos. Nosotros los diputados somos simplemente los firmantes de un proyecto que nació desde la misma sociedad y creemos que es fundamental para que después de muchos años puedan tener el reconocimiento. Argentina es uno de los 2 países de Latinoamérica que no tiene reconocimiento a la lengua de señas y estamos en una deuda que es histórica, así que esperamos que pronto podamos tratarlo en el recinto. Esto quiere decir que cuando decimos pronto tratarlo en el recinto, quiere decir en este año 2022. Lo más pronto posible. Hay un acuerdo ya entre todos los bloques de que tenemos que sacar una ley, que es un derecho que se está pidiendo hace muchos años, que no podemos retrasarnos más, y es un tema que nos puede unir también en momentos en los que hay tanta desunión y tanta grieta. Este tema puede llegar a unificarnos y a unirnos y hacerle un bien a la sociedad y a reconocer un derecho que lo vienen pidiendo hace muchos años. Claro. Analía, felicitarlos por el trabajo que hacen, felicitar a ustedes que en definitiva hay cada vez mayores intérpretes de lengua de señas, no solo como lo vemos en Diputados Televisión, no solo como lo vemos sesión a sesión, sino en los ministerios, en los diferentes organismos nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, municipales. Es para ella la pregunta. Sí, para Analía, sí. Hola, perdón, pero al mismo tiempo estoy interpretando, así que voy a hacer las 2 lenguas al mismo tiempo. Bueno. En realidad, sí, hay muchos organismos públicos que están incorporando los servicios de interpretación de lengua de señas y también asesores sordos para dar más accesibilidad a la comunidad sorda, porque es muy importante que las personas sordas puedan acceder al derecho de la salud, a la justicia, a la educación. Así que, bueno, sí, se están incorporando más servicios de interpretación. Sí. Es difícil, es complicado ponerse a estudiar el lenguaje de señas, Analía. Discúlpame, a ver, va a venir una colega para que me pueda interpretar, así yo no manejo las 2 lenguas al mismo tiempo. Bueno, perfecto. La presento, Estefanía es mi compañera de lengua de señas, es una de nuestras colegas del equipo de lengua de señas de la Cámara de Diputados. Sí, es muy difícil hablar en lengua de señas argentina, no se dice lenguaje, sino que se dice lengua de señas argentina. Es difícil como cualquier otra lengua, así que es difícil de aprenderla, tiene una estructura gramatical propia, así que sí, es difícil, es un idioma, como cualquier otro idioma de cualquier otro país. Claro, ¿y tiene muchas diferencias con la lengua de señas de otros países? Sí, tiene diferencia con las lenguas de señas de otros países. Perdón, le pasé la pregunta a la compañera. Sí, cada país tiene su propia lengua de señas. Perfecto. Y también culturalmente, cada país, cada región tiene su propia cultura también. Cada comunidad sorda tiene su cultura y su propia lengua de señas, dependiente del país donde cada uno viva. Igual que cualquier otro idioma, ¿no? Sí, exactamente. Vuelvo a la diputada Dina Resinowski. Dina, para finalizar... Vuelve a la diputada. Para finalizar, Dina, ¿cuál va a ser el tratamiento de aquí en adelante? Se espera una rápida, digamos, participación de ustedes y ver en definitiva también que este año 2022 sea el año en el cual se pueda terminar de aprobar este proyecto de ley que después va a tener que ir al Senado Nacional. Le traslado esta pregunta a Luciana. Sí, Fer, mira, la diputada se tuvo que retirar porque la están esperando justamente para iniciar. Es más, en minutos nada más está por iniciar este evento. Nosotros nos quedamos acá con Analía, que muy amablemente también, vino a interpretar para nosotros. Y bueno, seguramente que al finalizar esta jornada vamos a estar charlando con algún otro diputado. También tenemos la presencia del diputado nacional Leonardo Grosso, quien, nos va a estar comentando a ver cuál es la conclusión a la cual llegaron luego de escuchar a todas estas personas para justamente poder aprobar esta lengua, este proyecto de ley que establece la lengua de señas argentina, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Analía, muchas gracias.
felicitaciones nuevamente por el trabajo que realizan y esperemos que rápidamente se sancione este proyecto de ley. Luciana, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, ahí estaba Luciana Fernández con nuestro móvil en anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación. Diputada Carolina Jutrovich, ahí en ese anexo C es seguramente donde van a recibir a Sergio Massa. Es muy posible, ¿no? Que sea el escenario, que todavía no se sabe cuándo va a ser. Se sabe que va a ser el miércoles, no se sabe todavía la hora, o ustedes ya tienen algún horario tentativo. Todavía no tenemos definido el horario. Sí sabemos que por lo menos ya nos avisan que, bueno, esto de prever los que somos del interior, qué fecha más o menos tenemos que estar, sí o sí. Y bueno, el miércoles ya hay como una cuestión definida, tanto por esto. En el caso nuestro también tenemos, bueno, lo que comentábamos hace un ratito, el mismo miércoles poder dictaminar lo del RENAVAP y el jueves, obviamente, el compromiso de lo que es la ley de humedales, ¿no? Claro. Que también ahí hay un compromiso fuerte y que es otro proyecto, como recién ustedes mostraban sobre el lenguaje de señas, el tema de poder tener finalmente una ley de humedales y que podamos avanzar. Está bueno lo que decía la diputada Resinowski, ¿no? Que hay muchos proyectos en los que podemos coincidir y que la verdad que deberíamos sacarlo lo más rápido posible, porque si no es trabajo, digamos, legislativo que se desperdicia, ¿no? Claro. Que digamos que se van a caer algunos. El otro día a mí me pasó con un pedido de organizaciones que tienen que ver con los donantes de médula ósea, que también tenemos un proyecto en el que tiene media sanción del Senado ya desde el año pasado, y si nosotros no lo votamos antes de que termine este año, lo vamos a perder. Y es una cosa sencilla, que no requiere mayores presupuestos, sino que simplemente, o sea, está solamente girado a salud, porque tiene que ver con hacer obligatoria la consulta de aquellos servicios de hemoterapia a quien va a donar sangre, para ver si también se quieren anotar como donantes registrar como donantes de médula ósea, que sabemos las dificultades que conlleva, ¿no? Poder conseguir un donante compatible, claro, ¿no? En este caso. Y luego, digamos, tener una primera donación de sangre para poder ya tener estudiada esa compatibilidad, y que eso después, digamos, al estar formalizado, se pueda poder, digamos, articular inclusive con donantes de otros países, ¿no? Claro. Eso sería muy importante, que podamos avanzar. Esto, como el de señas, son proyectos que vienen con votaciones unánimes prácticamente, entonces quizás deberíamos juntar todos los temas en una sola sesión y sacarlos antes que termine el año, porque tienen que ver con esto, con cuestiones donde nos ponemos fácilmente de acuerdo, ¿no? Así que bueno, ojalá. Lo del presupuesto seguramente nos va a llevar mucho más trabajo, pero bueno, lo que yo tengo la expectativa, al menos varios de los que venimos conversando, es que tengamos un presupuesto votado este año, ¿no? Eso sería sumamente importante, me parece. Claro, totalmente. Diputada, volviendo a lo que decía recién mencionaba sobre esta posible sesión que habría incluso antes de la sanción, o de la votación, mejor dicho, del presupuesto. ¿Tiene información o le llegó alguna versión de cuándo podría convocarse esta sesión en la que se trataría, por ejemplo, la ley de RENAVAP, la ley de humedales, alcohol cero al volante? Sí, entendemos que, bueno, alcohol cero está todavía como... Está sin dictamen todavía, discutida, lamentablemente, pues bueno, soy de las que abona que deberíamos avanzar en lo del alcohol cero. Pero, digamos, lo que ya veníamos charlando con las autoridades del bloque es que por la semana esta que concluye y la siguiente íbamos a tener trabajo en comisiones para poder tener temas acordados y dictaminados, con la idea que después de estas 2 semanas ya hubiera una última semana de septiembre, sería con sesión. Esa era un poco la idea, avanzando con estos últimos proyectos, ¿no? que hemos venido tratando en estos días. Esa sería por lo menos la expectativa. ¿Viste? Es cuando te dicen, bueno, programen que tal semana o tal semana tenemos sesión, y reserven que la última seguramente, comisión, y la otra va a haber sesión, ¿no? Claro. Es un poco eso. Pero la última es esta, de septiembre. La de septiembre, perdón. Sí. Bueno, sí, perdón, quise decir, esta la que viene es, y la siguiente, tener o sea, la primera semana de octubre. Sí.
Sí, hablaba de los temas en los que hay grandes coincidencias, la lleva al otro extremo. Y siendo vicepresidenta de la Comisión de Legislación General, el tema alquileres, obviamente, donde se empantanó absolutamente. Y sigue empantanado. ¿Qué va a pasar? Porque, bueno, es uno de los temas donde la gente reclama una solución o bueno, que ¿hay alguna posibilidad de que se lleve directamente al recinto y que salga lo que tenga de salir o van a seguir tratando? Lo que creo, o sea, lo que está pasando en realidad es que hay 2 dictámenes y ninguno tiene mayoría para el recinto. Entonces creo que ahí la carrera, perdón que lo exprese de esta manera, es que el primero que consiga los votos para el recinto va a querer llevar ese tema justamente a votación, pero ninguno de los dos, por lo menos ninguno de los 2 dictámenes que tenemos hasta ahora ha logrado mayoría para el recinto, ¿no? Tienen, digamos, dictamen cada una de las versiones, pero no mayoría en el recinto. Entonces, bueno, son temas como hablábamos hace unos momentos de Compra Argentino, donde como no avanzamos con los votos en el recinto, de hecho, saben que está pasando, ¿no? Algunos temas llegan al recinto con 129 o 131 votos, como pasó en la última sesión, ¿no? Lo de consenso, digamos, el convenio de consenso federal y lo de la prórroga de los impuestos, los votamos así con el mínimo. Claro. Es una cuestión que lamentablemente, bueno, venimos, no todas las cosas las podemos sacar con un amplio margen, pero bueno, particularmente las leyes estas de impuestos tenían que ver también con necesidades que tiene el Ejecutivo de las provincias, entonces, aunque salgan con lo justo, las sacamos porque hacen a la dinámica de funcionamiento de los recursos para las provincias inclusive, pero bueno, los otros temas que hablábamos, sí, esperemos que puedan avanzar. Alquileres me parece que pasa por ahí, que ninguna de los 2 dictámenes tiene votos en el recinto todavía. Y siempre se está trabajando sobre los bloques que inclinan la balanza, que no son los 2 mayoritarios, y ahí es donde todos apuntamos a ver de convencer y de tratar de buscar. Sí es un tema que ojalá lo pudiéramos resolver antes que termine el año, porque creo que a muchos, me incluyo, nos está pasando de que quien alquila, ¿no? Tiene quien es tu locador, tu locatario, los locadores y locatarios no llegan a tener inclusive una expectativa de cómo van a ser con las renovaciones, ¿no? Muchos están haciendo como prórrogas a ver si sale la nueva ley y mientras no se defina seguimos con situaciones donde nadie quiere poner una firma en algo que a lo mejor una ley modifica las condiciones y pueden ser favorables o desfavorables y ahí también hay un tema, ¿no? con digamos, la dinámica cotidiana de muchas personas que dependen de un alquiler para vivir y también para alquilar, ¿no? Claro. Así que bueno. Carolina, cuando se habla de presupuesto ya empiezan a imaginarse obras a futuro, obras para el próximo año, para, ustedes lo piensan, para cada una de sus provincias. Pensando para la provincia de Tierra del Fuego, ¿qué tendría que sí estar en ese presupuesto? Bueno, en lo particular yo aspiro, sé que es muy complejo, pero porque bueno, ahora ya tenemos otra realidad que tiene que ver con ya un acuerdo formalizado con el fondo y hay una gran cantidad de recursos que van, digamos, para saldar parte de esa deuda, pero en mi caso yo aspiro a que podamos incluir las obras que nos quedaron pendientes en el presupuesto pasado, ¿no? Había obras que tienen que ver con los tendidos eléctricos, que obviamente habían sido consensuadas con los ejecutivos provinciales o municipales, ¿no? Claro. Hay un puente allá que necesitamos en la ciudad de Río Grande, que es el puente que le llamamos Margen Sur, porque la ciudad está dividida por el río y la verdad que quedó un puente que está construido hace muchísimos años y que es, digamos, ineficiente. No ineficiente, la estructura está buenísima. Lo que me refiero es que no alcanza porque esa parte de la comunidad que creció del otro lado, que antes era una zona de chacras, hoy tiene unos 40.000 habitantes, claro, ¿no? Que se conectan a una ciudad de 120.000, o sea que un tercio de la población vive de ese lado y un puente de solamente 2 manos no alcanza y se producen embotellamientos, o sea, es un tema. Eso está planteado, también está la posibilidad, y eso lo están analizando, como decía, los ejecutivos provinciales y municipales,
que en función de algunos otros recursos, incluso el fideicomiso que nosotros tenemos ahora renovado hace poco tiempo entre la provincia y la nación, puedan derivarse ese tipo de fondos. Pero bueno, en mi caso soy respetuosa de las decisiones y las prioridades que establecen los ejecutivos para después venir y plantar bandera acompañando esas gestiones, ¿no? Pero si me preguntás, son obras importantes porque se necesitan para seguir, digamos, creciendo en el desarrollo urbano de la ciudad, de la provincia y de las actividades económicas. Diputada, recién usted se lamentaba por la demora en el avance de la ley de alcohol cero al volante. ¿Cuáles son los puntos de discordia y si cree que hay algún tipo de lobby que está entorpeciendo, ¿no?, el debate? Sí, básicamente creo que no ha cambiado mucho en todo este tiempo, por lo menos lo que uno escucha, ¿no? Porque no es algo que se viene discutiendo hace poco. Uno charla con las organizaciones que hace mucho vienen luchando por esto, sobre todo con las madres cuyos hijos o familias han sido víctimas de accidentes de tránsito. Y siempre estamos en la misma discusión sobre que una ley de alcohol cero va a perjudicar a sectores vitivinícolas, por ejemplo, o al sector gastronómico, ¿no? O sea, más o menos siempre estamos en la misma discusión, o lo que significa esto de las dudas que pueden plantear las alcoholemias, ¿no? Sobre que si tomas un medicamento, se habla del famoso tema del enjuague bucal, sobre estas cuestiones, ¿no? Y ahí es importante marcar un par de diferencias, ¿no? La ley no habla de alcoholemia cero, habla de alcohol cero. Y ese es un tema que hay que puntualizar, porque hoy, en la actualidad inclusive, si alguien te hace una alcoholemia y te sale algo, ¿no? Incluso ya hay provincias, en mi provincia y las ciudades tienen alcohol cero, vos tenés el derecho de pedir que eso se valide con el análisis de sangre. Por cualquier cosa que hubiera pasado, como dicen esto, ¿no? De si hay un medicamento, alguna cuestión ahí que hubiera podido incidir. Así que ese tema estaría como saldado, ¿no? Después que no se haga es otra cosa, que alguien no pida una ratificación de la alcoholemia es otra cuestión. Y después, voy a poner un ejemplo que usamos comúnmente quienes defendemos el alcohol cero, ¿no? Cuando se planteó el tema del no tabaco en los bares, en los lugares, de reunión pública, también decían que eso iba a perjudicar y sin embargo ningún bar cerró, claro. Nadie dejó de vender cigarrillos, me parece. En todo caso pasa por otro lado la disminución del consumo de tabaco, si es que lo hay, no tengo ese dato ahora, pero acá no se trata de decir que nadie tome una copita de vino, alguna otra bebida alcohólica, claro, una cerveza. Se trata de decir simplemente que si tomás esa bebida alcohólica, no manejes. Claro. O sea, acá no es prohibir el alcohol, acá no hay una ley seca, no es prohibir el alcohol. El consumo se puede seguir llevando adelante, los que venden vinos, cervezas y etcétera van a poder seguir vendiendo. Lo que te pedimos es que la persona que consume bebidas alcohólicas no maneje. Claro. ¿Sí? Eso es lo que me parece que hay que dejar claro. Y después, no sé, hay algunas otras cuestiones en debate que me parece que son detalles menores, pero básicamente siempre dan vuelta en estos mismos temas. Es que ahí están las trabas, digamos. José, la última pregunta. No, me queda la duda de por qué alcohol no es alcohol o alcoholemia. ¿Qué diferencia hay entre Justamente para poder garantizar la idea porque hay mucho, hay mucho argumento en las posibilidades de error de las pruebas de alcoholemias en ruta, etcétera. Siempre hay mucha cuestión con este tema, ¿no? Entonces ahí, está el problema, listo. Entonces vos tenés, cuando decís alcohol cero, no estamos hablando alcoholemia cero, que es el momento donde te hacen una prueba que puede tener seguramente un margen de error. Pero en sangre ya es otra cosa. Claro. Ojo, también ahí
fíjate que había un argumento que es uno de los que he escuchado, que hablan de decir, bueno, se prohíbe, o sea, te piden que no manejes habiendo consumido bebida alcohólica, pero nadie controla a quien está bajo los efectos de un estupefaciente o a quienes a lo mejor toman alguna medicación que puede, digamos, bajar sus reflejos, que puede tener algún tipo de incidencia en sus reflejos. Sí, es verdad, o sea, no tenemos una forma de probar que alguien está manejando bajo los efectos de algún tipo de medicamento, por ejemplo. Pero bueno, también están los controles en las rutas para eso, o en los controles de las autoridades, que si ven a alguien que está, digamos, haciendo alguna maniobra extraña, pararlo y ver, capaz que no tomó alcohol, pero consumió alguna otra cosa, ¿no? Claro. Pero, digamos, me parece que no es que porque no podés controlar esto, dejas de controlar lo otro. Claro, me parece que no está ahí el punto, ¿no? Sabemos de los porcentajes y la incidencia que tiene el manejo y las personas que están alcoholizadas, ¿no? Me parece que eso es una realidad, es lo más general, me parece que ahí tenemos que apuntar. Yo, lo último que les cuento, el otro día en una de las exposiciones, de las informativas que hubo, vino yo invité a una persona de mi provincia que está dentro de la organización de Estrellas Amarillas y ella leyó una carta de su hija a su papá, que falleció atropellado cuando iba a trabajar por una persona alcoholizada, y la verdad que creo que es una muestra. Le digo, esa carta la tienen que leer en muchos lugares. Es abogada la hija. Sí, porque realmente ella cuenta ahí, porque no es solamente que, digamos, a veces se habla de las madres, de los padres, pero también están los hijos que pierden un papá, ¿no? Un hermano, y todo lo que pierden en su vida, ¿no? De compartir con esa persona porque alguien manejó irresponsablemente alcoholizado. Muy conmovedora. Bueno, vamos a ver cómo sigue este debate y si se llega rápidamente al consenso, al acuerdo entre ustedes, los diputados, entre las provincias para que se pueda sancionar. Carolina, gracias por visitarnos. Por favor, a ustedes. Gracias. Es la diputada Carolina Jutrovich, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Tierra del Fuego. Punto final. Le vamos a poner al análisis de la jornada de hoy. José, gracias. Un gusto. Seba, gracias. Un placer. A usted también, gracias por haber estado ahí. Quédese en la señal, quédese en Diputados Televisión para seguir teniendo más información importante de lo que ocurre aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Esto fue el análisis por aquí, por DTV. Gracias, nos reencontramos.